¿Cómo están? Bueno, gracias por acompañarnos en este ciclo de arte y cultura digital explorando el abismo. Este es el tercer y último encuentro. Estamos muy contentas, muy contentos con las experiencias que se fueron sumando. Y las preguntas un poco de siempre renovadas a partir de, bueno, estas nuevas prácticas culturales, a partir del impacto de nuevas tecnologías y la convergencia entre el sistema del arte, que hemos mal llamado tradicional, por falta de alguna palabra un poco mejor, y estas tecnologías que estamos intentando describir, analizar, profundizar, explorar. Así que esta mesa, este panel, lo estábamos esperando especialmente. Tal vez tenga menos divergencia de enunciaciones. Acá tenemos tres integrantes duros del campo de la teoría y de la investigación que nos van a ayudar a entender entonces lo que llamamos estas nuevas economías del arte. Y tenemos, ya lo podemos poner, ¿no?, en pantalla, a Sid Krochmalny, que nos acompaña desde Nueva York, que es la ciudad que ahora ha adoptado. Lo presento en última instancia. Antes quiero contarles que aquí me acompaña Jazmín Adler, que es historiadora del arte, curadora e investigadora especializada en las convergencias del arte y las tecnologías. Es doctora en teoría comparada de las artes en UNTREF, licenciada en artes en UBA, directora del posgrado de tecnologías en arte contemporáneo en filosofía y letras de UBA, autora de los libros Arte, Ciencia y Tecnología, del impulso del video a las inteligencias artificiales del 2021, En busca del eslabón perdido, Arte y tecnología en Argentina del 2020, Redes de energía, arte argentino contemporáneo del 18 y compiladora de Desmantelando la máquina, transgresiones desde el arte y la tecnología en Latinoamérica, también del 2021. Es docente en las carreras de grado y posgrado de FADU UBA, UNTREF y UNSAM, y actualmente integra el equipo curatorial de Planetary Atoll, con Connecting Latin American Dots, una exposición dedicada al arte digital latinoamericano, radicado en Panke Gallery en Berlín y financiada por una institución que está en alemán, así que lo menciono así. Hernán Borisoni, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Es profesor adjunto en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, donde coordina el Centro de Ciencia y Pensamiento. Su campo de exploración abarca problemas vinculados al dinero, la sacralidad, la política y las artes. Dirige y forma parte de diversos proyectos vinculados a la filosofía y la teoría política. Realiza episódicamente tareas de curaduría, performance y crítica de arte. Editó varios volúmenes académicos de divulgación y escribió los libros Dinero Sagrado en 2013, Soporte, el uso del dinero como material en las artes visuales del 17, segundo Premio Nacional al ensayo filosófico, y Persistencia de la pregunta por el arte, de reciente publicación en este año. Por otro lado, entonces, gracias Sid por estar ahí. Sid se me traspapeló su biografía, pero bueno, tiene tantísimos antecedentes también, además de ser, bueno, doctor, por supuesto, sí, ¿cómo? No, en ciencias, también en ciencias sociales, es artista, es investigador, y actualmente dirige la Galería Barro con sede en Nueva York. Bueno, le damos la palabra. Gracias, Sid, por estar. Hola, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Quiero agradecer a Arteba y especialmente a Jimena Ferreiro por haberme invitado a esta conferencia que he titulado Desconstruyendo mitos y creando puentes entre el arte contemporáneo y los NFTs. Cuando me invitaron a participar en esta conferencia, pensé que el tema era de singular relevancia
por la incidencia de las nuevas tecnologías, no solo en las cuestiones artísticas, sino también legales, monetarias y por ende económicas y políticas. A poco de profundizar en la bibliografía y participar como artista y curador en convenciones de tecnología y conferencias de NFTs, comprendí que a mediano plazo esta tecnología contractual podría determinar cambios en las más diversas áreas de la producción cultural como un todo. Como cualquier novedad, abundan los análisis exagerados sobre el tema. Por un lado, están los activistas de los NFTs, que ven en ellos una revolución inminente. Por el otro, están los conservadores que consideran que es simplemente una burbuja financiera. En la primera perspectiva están aquellos que hacen una interpretación benévola sobre los resultados que los NFTs pueden provocar como el supuesto acceso abierto de todos a la economía de la cultura. Por la otra, hay corrientes aristocratizantes que juzgan a los NFTs como productos culturales sin valor. En el primer vector ideológico, los entusiastas de los NFTs tienen una visión más optimista ante esta situación y nos hablan de una cultura autónoma y descentralizada, donde los individuos participan ofertando y comprando. Los NFTs están compuestos de elementos tecnológicos, contractuales, financieros y estéticos que funcionan en base a la creación de comunidades gracias al uso de las redes sociales como Discord, Twitter y Telegram. La comunidad es la columna vertebral de un proyecto exitoso. Si los NFTs no tienen una comunidad, no importa cuán buena sea la colección o cuán asequibles sean los NFTs. De eso no se diferencia mucho del mundo del arte. Las obras de arte no tienen valor sin una comunidad por detrás. Más adelante ahondaremos en las diferencias que hay entre un tipo de comunidad y la otra. El segundo vector considera que los NFTs proponen modelos y situaciones humanas sin valor, donde el arte se reduce al valor económico de la especulación financiera o a un mero valor representacional de la tecnología que está por detrás, y que ayuda que ésta se financie a través de la creación de sociabilidad de clubes o logias. De esta manera, los NFTs fueron creados como un epifenómeno de operaciones financieras o representaciones de una tecnología. Podríamos pensar que no son ni una cosa ni la otra, aunque hay elementos particulares en cada caso. La emergencia de los NFTs trastocó la escena cultural abriendo nuevas posibilidades en las economías digitales, particularmente creando una herramienta tecnológica y contractual que permite revertir los problemas planteados por Walter Benjamin en la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica. Es decir, la capacidad reproductiva de la técnica industrial en el arte y desde la era de la información con la técnica digital y por ende con su democratización y la pérdida del aura, es decir, de su aquí y ahora. En este caso, los NFTs no tienen un aquí y ahora, sino que tienen un aquí y allí. Un NFT puede estar colgado en la pared y a la vez estar alojado en el blockchain y en la wallet de su propietario. Es más cuántico, mediático que fenomenológico y cósmico. Los NFTs hacen más eficaz y operativas las operaciones del mercado de las obras de arte en la era de su desmaterialización, fenómeno leído por Lissitzky en la década del 20 para pensar el futuro del libro, y por las obras de arte conceptual en la década de los 60, particularmente en la Argentina. ¿Por qué? Los NFT son activos digitales que representan objetos del mundo digital, físico y phygital, como arte, música, videojuegos y películas. No hay dos iguales y no se pueden cambiar entre sí. La tecnología de los contratos inteligentes permiten acreditar que el bien es único y que la persona que lo ha comprado es su único propietario. Se compran y venden en línea, frecuentemente con criptomonedas, y generalmente están codificados con el mismo software que utilizan muchas de estas criptomonedas. La tecnología blockchain que está por detrás de los NFTs brinda seguridad, confianza y eficacia en la ejecución de los contratos. En líneas generales, los smart contracts aumentan la autonomía, la no necesidad de un tercero como intermediario, reducen los costos, aumentan la velocidad de las transacciones. El smart contract no es solo una traducción digital de un contrato en papel, sino una forma más eficiente de cerrar un trato, ofreciendo mayor seguridad. Es un programa informático que autoejecuta acuerdos establecidos entre dos o más partes,
Que el contrato sea autoejecutable significa que ciertas acciones suceden como resultado de que se cumplan una serie de condiciones específicas, las que se hayan acordado en dicho contrato. Por ejemplo, los artistas que producen obras físicas podrían saber quién compró la obra, cuándo se vendió, cuánto se pagó y cuánto se entregó, y en cada reventa cobrar regalías. O imaginen una consignación de obras por parte de un artista a una galería. Cuando se cumple el tiempo de la consignación y la galería, digamos, o la institución o la persona que tenga esas obras no devuelve las obras, existe la capacidad tecnológica de que se active una alarma con un localizador GPS, así el artista podría saber dónde está la pieza e ir a retirarla. Así la transparencia y la descentralización de la cadena de bloques se puede extender de los bienes financieros al mundo del arte. Se puede desarrollar más transparencia en la economía del arte construyendo un registro de consignación, compra y venta más confiable sobre una base de datos inmutable administrada por una red descentralizada con menos riesgos de corrupción, fracaso humano o robo. La cadena de bloques permite crear un sistema social de confianza, identificación y de registros visibles para todos y verificados en cualquier momento. Imaginen que se pueda saber quiénes son los propietarios de ciertas obras, cuándo se hizo la transferencia y el valor y cuándo se hizo la entrega, con el registro del shipping en tiempo real. Hay que aclarar que existen como estas cadenas de bloques públicas, pero también están privadas en el caso de que se deba manejar información sensible. Al crear un registro común de las transacciones y actividades de una comunidad que ninguna persona o institución intermediaria tenga el poder de cambiar, la cadena de bloques en el mundo del arte podría proporcionar una base para que las personas confíen en que pueden interactuar e intercambiar valor de manera segura. Es una nueva y poderosa solución al antiguo problema de la desconfianza humana. Esta tecnología no solo es aplicable a las obras de arte digitales, sino también a las obras de arte físicas, en lo que se conoce como la Internet de las cosas. En las pasadas décadas se desarrolló la Internet de la información, en la que los intercambios de datos eran simplemente transferencias de copias de archivos. La copia o reproducción de archivos no es utilizable en el antaño cuando se intercambiaban bienes a título oneroso, es decir, dinero, música, obras de arte, títulos de propiedad. Por el contrario, puede afirmarse que el rasgo diferencial más relevante de blockchain es que opera con archivos no duplicables que podrían compararse a los originales, como es el caso de la pintura. Por eso, el blockchain excluye la posibilidad de un doble registro o una doble venta. Hasta ahora, los intercambios y reservas de valor, por lo general, han recurrido a intermediarios como son los bancos, los gobiernos, las compañías de tarjeta de crédito, las discográficas, las redes sociales, las galerías de arte y los museos. Estos intermediarios son la garantía de confianza en las transacciones entre pares, autentificación e identificación de personas. Pero permanentemente se observa que estas instituciones presentan enormes fallos. No están libres de fraudes, pueden ser hackeadas, excluyen a cientos de millones de personas del sistema y facilitan lavado de dinero y corrupción. Estos intermediarios construyen organizaciones jerárquicas, opacas y asimétricas que resultan muy onerosas para la sociedad. En ese sentido, una nueva generación de tecnólogos, emprendedores y artistas ve el potencial de la tecnología blockchain en tanto democratizadora de las corporaciones de la web 2.0 como YouTube, Spotify, Instagram o Pinterest, donde el algoritmo oculto de Google decide en qué posición sale la información buscada. El fracaso de las expectativas de horizontalidad, transparencia y autonomía se hizo evidente después de Internet 2.0, cuando las redes sociales y las empresas pioneras quedaron a merced de los oligopolios. La tecnología de las cadenas de bloques tiene la potencialidad de eliminar a estos intermediarios, lo que hable nuevas expectativas, tal vez utópicas, de que las personas puedan forjar sus propios lazos de confianza para construir redes sociales y acuerdos comerciales en sus propios términos. Estas críticas también están dirigidas a la institución arte, que podría ser definida como la catedral del arte, entendida como un espacio social donde los actores de la escena enseñan las verdades de la fe y la doctrina del arte.
En este sentido, es una meta-institución que articula a los artistas y a las obras, a la academia y los historiadores del arte, la educación con las escuelas y las universidades, la crítica y la prensa especializada, las galerías y los galeristas, los museos y los curadores, el mercado, la casa de subastas y los coleccionistas, así como el Estado y sus funcionarios de la cultura. Es un consenso autoorganizado que regula discusiones, nuestras discusiones, y hace cumplir un conjunto de normas sobre qué es arte y cuál es la historia del arte bajo el paradigma de la neovanguardia que se extiende hasta hoy. En nuestra época, las vanguardias se han convertido en un género con sus convenciones y reglas. El mundo de los NFTs se propone a introducir otras formas de arte en el mercado con una nueva organización social de este mundo y también una disputa por la definición de lo que es y no es arte, o mejor dicho, por la lógica de sentido del arte. Podríamos sostener que los NFTs buscan desarmar la catedral del arte, desconstruir su comunidad, proponiendo una organización de la cultura sin intermediarios, supuestamente. En este punto, el problema es suponer por detrás que los intermediarios en el arte son una especie de parásito que extrae el valor de la obra. De esta manera, las plataformas eliminarían a los intermediarios culturales, como los curadores, los críticos y los galeristas, o los investigadores, conectando directamente al artista con el coleccionista comprador. El problema con esta visión es que no considera cómo se construye el valor de una obra de arte, que desde la producción hasta la adquisición, esta se va desarrollando no solo por la obra en sí, sino por la trayectoria del artista y la circulación de las obras en una comunidad heterogénea en la que el reconocimiento de los pares le da valor, así como la crítica en la prensa y los medios, los curadores y las instituciones museísticas, los historiadores y la academia, así como el galerista y la galería, para que finalmente el valor simbólico de la obra y la firma del autor se traduzcan en valor económico por el coleccionista que la adquiere y resguarda en una colección curada y organizada en torno a ejes de investigaciones claros. El valor de los NFTs es también dado por su comunidad, pero se diferencia de los diarios y las revistas especializadas en este caso con que las redes sociales como Twitter y Discord es el espacio donde los miembros de la comunidad con ideas afines se reúnen y entre sus filas las comunidades más exitosas cuentan con celebridades, millonarios o billonarios y las leyendas de las criptomonedas. Como se ve, son dos formas de organización social diferentes, son otras formas culturales e ideológicas. Estos dos mundos disputan el sentido de lo que es arte. La disputa del sentido del arte es diferente para la lógica del sentido del mundo cultural de los NFTs. Particularmente, consiste en igualar otras formas de expresión artística que circulan por otras escenas de la cultura y que no son identificadas como el gran arte o el arte contemporáneo. Por ejemplo, los ilustradores, animadores, fotógrafos, tatuadores, entre otros artistas visuales, ocuparon las emergentes plataformas de NFTs, ofertando obras únicas o series generativas de piezas únicas, similares a lo que se entiende como obra de arte. Esta incorporación es parte de un régimen estético diferencial. La lógica del arte contemporáneo ha importado muchos de estos elementos en el pasado. Piensen en Man Ray y la introducción de la fotografía de Andy Warhol y la introducción de elementos del mundo del diseño, en Nam June Paik y el video, Alan Capro y la performance, o Harold Cohen, que fue un pionero del arte algorítmico y del arte generativo, ya desde la década de los 60. Sin embargo, estas utilizaciones son procesadas por la lógica del sentido del arte contemporáneo, donde el arte es un espacio vacío o un agujero negro, un espacio sin mundo, en la que todo lo que lo ocupa o devora trastoca en una entidad suspendida, sin las leyes del sentido común o de otros sistemas sociales. El arte, al ser concebido en la actualidad como la invención de procedimientos en torno a lo social, el género y la naturaleza, pueden generar pensamientos autopoéticos a través de la curiosidad, la duda metódica, explorando lo opuesto, ensamblando lo inesperado, pensando en lo impensable, desmontando los lenguajes de lo real para proponer nuevas formas de ver, sentir y pensar. Así el objeto artístico se transforma en agentes de formas performáticas, entendidas como acontecimientos culturales condensados en imágenes y discursos, nodos en los que las fuerzas de un determinado momento histórico se materializan. Otra característica
diferencial de los NFTs es que tampoco se reducen al arte visual, sino también otras formas artísticas que no circulan como obra de arte única, pero que ahora tienen la posibilidad de transformarse en piezas únicas y por ende coleccionables, como por ejemplo un demo musical, un fragmento de una película, un ejemplar único de un libro de poesía, entre otros casos. Es decir, hay una disputa por la palabra arte, una perpetua definición. Podríamos decir que el arte contemporáneo, desde las vanguardias, y particularmente con Duchamp y Warhol, consiste en deconstruir las definiciones esperables de lo que es arte y no lo es, proponiendo nuevas formas que están en disputa. La definición del arte es inestable, así como lo es el mundo cuántico de las partículas elementales. Si bien hay una aparente sensación de que cualquier cosa puede ser arte, cualquier cosa no lo es. Hay una fórmula de la contingencia. El mundo de los NFTs, para un observador formado en el arte contemporáneo, es el lejano oeste a conquistar. Es caótico y allí conviven diversas expresiones del arte que suelen estar institucionalizadas en otros campos culturales. Si bien el arte de los salones simbolistas a las performances del Cabaret Voltaire y la Factory de Andy Warhol han sido escenas de cruce interdisciplinarios, la diferencia es que en el caso de las plataformas como OpenSea, donde todo se puede publicar, termina estas asemejándose a la realidad, en el sentido de que no hay una curación, aunque sabemos que existan otros marketplaces que están curados. De aquí que el mundo de las plataformas de NFTs se emparentan como una especie de Artsy 3.0 y en este caso un sector del mundo tecnológico ve el gran potencial económico que puede ser el de construir una infraestructura digital para organizar la comercialización del arte como piezas únicas, articulando las más diversas expresiones artísticas, incluyendo diversas lógicas de entender qué es arte y qué no lo es. Existe un intento de transformar a las industrias culturales del mismo modo en el que Uber lo hizo con la industria del taxi o Airbnb con la industria inmobiliaria. También para las profetas de la tecnología blockchain se trata de una arquitectura que hace posible la construcción de puentes entre la realidad material y la realidad digital, phygital, articulando los bits con los átomos gracias a la robótica y sus interrelaciones con el metaverso. Los NFTs van a convivir con otras formas de hacer arte, pero también van a atravesar las diferentes escenas culturales. Así como un músico va a seguir haciendo recitales, publicando discos con Sony, haciendo streaming por Spotify o Amazon Music, también van a producir NFTs. De la misma manera, un escritor va a publicar libros impresos y digitales en editoriales, haciendo de sus manuscritos quizás NFTs coleccionables en una edición especial. Tanto los NFTs como el mercado de las subastas están teniendo más presencia en el mercado primario. Las casas de subastas como Sotheby's están participando del mercado de NFT. Las plataformas de NFTs también están participando en galerías. Y el MoMA ya incorporó a un especialista en Web 3.0. Si nos atendemos a las mutuas representaciones de cada mundo tiene sobre el otro, podríamos sostener que existe una gran división entre el mundo del arte contemporáneo y el mundo del arte del NFT. Que el mundo del arte es considerado como elitista por algunos sectores del mundo NFT. Que la innovación del arte contemporáneo está presa de una lógica que ya lleva un siglo pensando desde Duchamp. Por el otro lado, se sostiene que el mundo de los NFTs carece de calidad e historia cultural, salvo algunas excepciones. Más allá de estas representaciones dicotómicas y reduccionistas, pero pedagógicas, podemos concluir que el mundo del arte va a incluir los recursos tecnológicos del mundo blockchain, que el mundo del arte será afectado por las problemáticas estéticas que plantea el fenómeno NFT y viceversa, es decir, las cuestiones estéticas de un mundo se introducirán en el otro. Ya hay artistas como Jeff Koons o Marina Abramovic que han producido NFTs, o artistas del mundo NFT que han firmado contratos con galerías como Pace. Hay proyectos pioneros del mundo NFT y que pueden establecer diálogos con la lógica del arte contemporáneo, como la serie de CryptoPunk, que siendo una imagen pobre en el mundo NFT, ha alcanzado el puesto número 1 en el ranking del mercado del arte por un largo tiempo, participando en subastas de Sotheby's, así como en Art Basel Miami. Este tipo de obra
se puede constituir como contenido y continente de reflexiones estéticas y políticas de las economías culturales. Pueden ser pensados como los Duchamps del NFT. Del mismo modo, habrá emergentes culturales del NFT que serán independientes, así como la cultura del graffiti lo es del muralismo mexicano y del arte contemporáneo, o por lo menos como se autoperciben. No hay diálogos. Estos cruces e independencias están en construcción y dependerán de nuestra intervención como agentes tecnoculturales en los espacios artísticos emergentes. Por el momento hay que seguir explorando, investigando y construyendo puentes y seleccionando. Muchas gracias. Muchas gracias, Sid. Bueno, siempre tus perfiles son muy anfibios. Ahora te pusiste más la camiseta de analista. Te pido que por favor apuntes tu fase más exploratoria y etnográfica para que luego nos cuentes como tus experiencias como curador, como artista, esto del lejano oeste, ¿no? Que me decías en conversaciones previas. Bueno, seguimos con Hernán. Gracias. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Jimena, por la invitación. Arteba, Amalia, bueno, a la mesa de lujo que me permite conocer en persona a Jazmín y bueno, a todos ustedes por venir. Lo que me interesaría, tratar de ser muy breve en estos minutos, es ir un poco para atrás, tal vez de lo que dijo Sid, y tratar de situar un poco el debate en algunos vectores que me parece que permitirán tomarlo con más claridad, digamos, a este debate sobre NFT como fenómeno particular. Entonces ahí lo que traje es una especie de mapa que me gustaría cumplir, que no sé si voy a lograr cumplir, pero muy rápidamente trataré de atravesar. En primer lugar, marcar una especie de clima de la época o algunos datos concretos que contextualizan los debates actuales en 3 o 4 momentos muy concisos, muy concretos, que sería, en la década de 1950 había 2.500 millones de seres humanos sobre la Tierra. En este momento hay 7.700 millones de seres humanos sobre la Tierra, es decir, se triplicó o un poco más la cantidad de población que hay sobre el planeta, ¿no? La última triplicación poblacional había tardado 300 años en realizarse y esta tomó 70. Quiere decir que estamos viviendo tiempos muy acelerados y para esa triplicación poblacional fue muy importante el avance o el desarrollo de la tecnología, ¿no? Para bien o para mal. Es decir, mucha de esa triplicación es también migración hacia las ciudades. Entonces eso implica toda una relación con el planeta muy diferente, pero sobre todo una gran masa poblacional inesperada hace pocas décadas atrás. Al mismo tiempo, digamos, en esos últimos 70 años, se da una relación cada vez más democrática, vamos a decir, con la posibilidad de producción de imagen. Es decir, es cada vez más accesible, de algún modo, producir imágenes de distinto tipo, incluso artísticas, para gran parte de esa población del planeta, ¿no? Y esto también tuvo mucho que ver con ciertos avances o desarrollos en la tecnología. Otro punto, para marcar así en el tiempo, es la década de los 70, donde empezaron a surgir imágenes de la totalidad, del planeta como totalidad. Es decir, aparece la imagen de la Tierra. Por un lado, una imagen muy famosa para la gente de mi generación para arriba, que es esa Blue Ball, no me acuerdo cómo se llama, una imagen que hace un Apolo de la NASA, ¿no? Que es la Tierra como una pelotita azul flotando en el espacio. Es decir, es la primera vez que se visualiza el planeta como una sola cosa. Al mismo tiempo aparece, digamos, la hipótesis Gaia, es decir, una serie de hipótesis biológico-filosóficas justamente, que empiezan a pensar al planeta como una unidad, no como un montón de cosas separadas, o no como a la humanidad separada de la naturaleza como algo que se rehace permanentemente y que nosotros podemos usar a nuestra voluntad, sino que se empiezan a ver las codependencias y algunos informes que también, si bien son escritos, marcan imágenes del planeta como totalidad. Por ejemplo, The Limits of Growth, un informe del MIT, o la Declaración de Estocolmo de las Naciones Unidas,
todas pasan en los mismos años, los mismos pocos, 2, 3, 4 años, y empiezan a mostrar una imagen completa del planeta, ¿no? Es el mismo momento donde empieza a producirse una inversión de la economía industrial a una economía postindustrial, digamos, menos basada en objetos y más basada en circulación. Es el momento en el que el dólar se separa del patrón oro, es decir, empieza a configurarse lo que después va a ser llamada la globalización económica. Y eso se basa también en una supuesta desmaterialización de las comunicaciones, es decir, una inmediatez permanente de las comunicaciones. Y a la vez, en términos de imagen, es el momento en el que el plástico empieza a ser absolutamente global y que también las cirugías plásticas empiezan a ser, digamos, cuestiones más o menos cotidianas, en algunos países, especialmente en Argentina, en Estados Unidos. Con lo cual la autoconfiguración también empieza a ser un aspecto, es decir, la propia imagen, la imagen que se da del sí al resto del mundo, también empieza a ser un elemento en juego, un elemento que está ahí para ser tomado, digamos. Un tercer momento que se puede tomar un poco caprichosamente es el año 2000, o el cambio de milenio, y la aparición del término antropoceno, ¿no? Es un término que viene de la química, de las ciencias duras, digamos, como concepto y como realidad, ¿no? La idea de que la humanidad efectivamente con su acción modifica el mundo de manera fundamental, es decir, incluso si la humanidad se termina en las próximas décadas o siglos, por los próximos cientos de miles de años, nuestro paso por el planeta va a tener todavía consecuencias en el ecosistema completo. Entonces, eso hace también que la imagen de la humanidad y la relación de la humanidad consigo misma como productora de imagen cambie fundamentalmente. Y ahí, como entre paréntesis, digamos, importa pensar la cuestión en términos de imagen, me parece, porque de la imagen que podamos plantear del futuro, digamos, va a depender mucho nuestro presente. Digamos, si el futuro es pura distopía, si se presenta como pura distopía, es mucho más probable que terminemos aterrizando en escenarios mucho más bélicos que si la imagen de futuro es una imagen posible, digamos, ¿no? Entonces, esta serie de cuestiones empiezan a romper con las dicotomías clásicas de la modernidad, como naturaleza-cultura, derecha-izquierda, incluso varón-mujer, y también real-imaginario, ¿no? Es la distancia entre la realidad e imaginación, o lo real y lo imaginario, también queda rota, puesta en cuestión, por lo menos. Y, repito, se empieza a plantear la cuestión de la imaginación, no solo como, digamos, una cuestión estética, sino como algo de lo que va a depender nuestra supervivencia en los próximos siglos en el planeta. Entonces, con eso en mente, nos pasaría al segundo punto, que es la digitalización general de la vida. En ese contexto, el surgimiento de Internet, con dos patas, ¿no?, primordiales, que es una pata militar, la creación de nodos tenía que ver con poder pasar mensajes sin necesidad de un centro, porque si ese centro caía en batalla, digamos, tener una serie de nodos que permitieran que un mensaje llegara de un punto al otro. Y también en el contexto de una economía financiera global, cada vez más financiera y cada vez más global. En ese contexto aparece Internet como también una herramienta comunicacional general, donde permanentemente se producen imágenes que se transforman en datos. Sobre todo hacia, en el presente, sistemas de predicción, es decir, tratar de usar esas imágenes, toda esa datificación y digitalización de la vida, hacia la posibilidad de predecir comportamientos, bueno, y una gran serie de cosas. Hay como dos grandes modelos que podemos ver hoy, digamos, en relación con esta datificación o era de la información, que son, por un lado, las finanzas, que están prediciendo el comportamiento de activos para ver si van a subir o bajar de precio y apostar
digamos, económica para obtener ganancias económicas, y el clima, ¿no? Que también está permanentemente prediciendo. Lo que hacemos cuando vemos la tele, el clima, es ver qué va a pasar en 2, 3 días, ¿no? Son los dos modelos de predicción que más funcionan en la actualidad. Y también ahí, bueno, va a haber en algún momento se va a decantar más por uno o por el otro, ¿no? Es decir, un modelo que busca el beneficio económico o un modelo que busca cuidar el ambiente. No están necesariamente enfrentados, pero en este momento el juego están enfrentados en los hechos, digamos, en el juego. Pero lo que digo es que también hay distintas posibilidades de usar la tecnología, es decir, que no es todo ni tecno-optimismo ni tecno-pesimismo, ¿no? Entonces empieza a aparecer el foco en la materia, en el ambiente, en el cuerpo, es decir, en aspectos que en general en la modernidad habían sido menos puestos en cuestión. Se empieza a pensar mucho más concretamente en la materia concreta, en el cuerpo, en el clima, en el ambiente, en cuáles son las consecuencias de las acciones mucho más concretas. Y por supuesto empieza a aparecer el diseño como herramienta fundamental para reformular estas cuestiones. Entonces el diseño pasa a ser también una especie de gran vedette del siglo XXI, ¿no? De fines del siglo XX, del siglo XXI, el autodiseño y el diseño como acción, actividad permanente del planeta. A nivel micro, tanto como a nivel macro, ¿no? Benjamin Bratton es un autor contemporáneo que está pensando el diseño como única forma de salvar el planeta. Pero también el lenguaje del diseño empieza a interactuar cada vez con más potencia con el lenguaje del arte, o se retroalimentan permanentemente a un punto que hoy es muy difícil trazar un límite claro por ahí entre arte y diseño, sobre todo en algunos campos del arte, ¿no? Y en definitiva, un lenguaje como universal de la época, de una época en la que hay menos palabra, es la imagen. Entonces Internet es un espacio de permanente intercambio de imágenes, de permanente intercambio general, que posibilita, pero que también empuja a la creación de imágenes, a la creación y circulación de imágenes. Entonces, como decía, hay una enorme democratización de las herramientas para generar imágenes, pero a la vez hay una concentración de las posibilidades de circulación de esas imágenes. Es decir, es muy fácil generar imágenes, es muy difícil que circulen por ciertos puntos porque están atravesados por disputas de poder muy concentrados. Entonces, eso hizo que Internet, la primera Internet, fuera una especie de zona de promesas que no derivó en lo que se esperaba, y ahora se pasa esa pregunta hacia los NFTs, ¿no? ¿Es un elemento tecnológico que efectivamente va a permitir que cualquiera genere imágenes y pueda llegar a cualquier lugar? Es decir, esa democratización tecnológica que abre el NFT, ¿efectivamente va a cumplir la promesa que Internet no cumplió? Bueno, no lo sabemos, por supuesto, estamos en el medio de la ola. También me parece que es importante pensar en Internet o el circuito, sistema digital, virtual, como algo que tiende y busca la desmediatización, es decir, la desintermediación, la inmediatez, ¿no? Del deseo al acto, del Dalí, por ejemplo, o Dalí, ¿no? Uno escribe una palabra y eso se transforma en imagen inmediatamente. No hay mediación prácticamente, ¿no? Entonces hay una especie de sensación también de que cada cual produce y consume lo que quiere. Puede producir y consumir absolutamente lo que quiere. Sin embargo, un poco como decía Sid, esa producción masiva de imágenes termina recayendo en formas novedosas de curadurías, de jerarquizaciones, es decir, no cualquier imagen circula en Internet de cualquier manera. Aunque se quiten o se disfracen instituciones más tradicionales, no deja de ser necesario algún tipo de curaduría o de jerarquización. Desde Google hasta otro tipo de plataformas, digo. Hay palabras que en Google no se van a encontrar aunque uno las busque, porque tiene unas reglas particulares. Y digo, ¿queremos un mundo realmente desintermediado? ¿Es deseable un mundo desintermediado? Bueno, pensando en los discursos de odio, por ejemplo, que circulan en las redes, es una pregunta que me parece que es válida hacer. ¿Hasta qué punto la falta de mediación entre deseo y práctica, o voluntad y acción, es absolutamente positiva, ¿no?
A la vez, claro, hay prácticas creativas, innovadoras, como la creación de comunidades deslocalizadas, descentralizadas, que permiten otra circulación, por ahora tal vez entre grupos más reducidos, de la información y de las imágenes, etc. Entonces, apuntalando un poco las dos patas, la más utópica y la más distópica, aparece en 2008-2009 el blockchain de Bitcoin en primer lugar. En 2008 se anuncia, 2009 efectivamente aparece la primer criptomoneda Bitcoin en la red Bitcoin. Bueno, eso implica una serie de innovaciones tecnológicas a las que un poco se refirió Sid. Para decirlo un poco muy resumidamente, bueno, la blockchain permite validar interacciones digitales y elementos digitales de manera, digamos, inviolable, por lo menos por ahora, de manera absoluta, y sin intermediación de una autoridad concreta en las mediaciones. Es decir, no hay ningún banco, ningún estado necesario para que efectivamente se den esas transacciones o esas validaciones. No es necesaria en el momento de la transacción, sí es necesaria en el momento de la creación de la red. Digamos, ¿no? Hay una automatización que se da a partir de un primer punto, que es un punto, sí, que aparece efectivamente en un lugar. En el caso de la red Bitcoin aparece con este paper de Nakamoto, bueno, muy citado, muy famoso. Lo que permite, digamos, esta tecnología es eso, hacer transacciones infalsificables, irreversibles, distribuidas, descentralizadas, en la que cada persona cada nodo de la red puede tener acceso a toda la información y a la vez se puede guardar un pseudonimato, es decir, se puede saber exactamente qué número de usuario interactuó con qué otro número de usuario y cómo lo hizo, pero no necesariamente se puede saber quién está detrás, qué empresa o persona está detrás de ese número de usuario. Entonces, esta descentralización enlazada al desarrollo algorítmico propone, bueno, un modelo nuevo de confianza o de desconfianza, ¿no? Nakamoto dice lo primero que dice es no creas, verifica. Hay como una situación de no confíes en el otro, verificalo. Una desconfianza sobre todo de los factores humanos, es decir, se trata de dejar el menor espacio posible para la acción humana en los intercambios. Entonces, la primera aplicación de la criptomoneda, de la red, de las blockchains, son las criptomonedas, en primer lugar el Bitcoin, que permite eso, evadir, digamos, la mediación de estados, de bancos, para hacer transacciones, en este primer caso, monetarias. Pero después, la segunda moneda digital más importante es el Ether, que circula, funciona en la red Ethereum, que es una red, una cadena de bloques más sofisticada que permite otras cosas que minar, digamos, o intercambiar Bitcoin o moneda, sino que tienen un lenguaje que permite crear contratos inteligentes, es decir, un código informático que se ejecuta automáticamente cuando se dan ciertas condiciones. No sé, si decía devolver una obra, o bueno, por ejemplo, si alguien no paga el alquiler, se le cierra la llave automáticamente, no puede entrar más a su casa, ¿no? Permitiría eso un contrato inteligente, que dadas ciertas condiciones, se ejecute solo un programa que lleva a cabo ciertos actos. Y también permite crear organizaciones descentralizadas que se llaman DAOs, que se usa el término, ¿cómo se dice? La sigla en inglés, que permiten este tipo de interacciones sin control una vez que se definen las metas o el tipo de acciones o los programas, y los NFTs, ¿no? Gracias a esta red también se puede crear o mintear, como se dice, NFTs, que son entidades virtuales cuya propiedad está validada por este tipo de tecnología, es decir, es inviolable, intransferible, etc. Eso no garantiza que eso que está siendo validado sea una obra de arte. Digo, cualquier imagen, cualquier elemento de la virtual puede ser validado de esta manera.
Por eso también hay gran especulación financiera alrededor de los NFTs, porque bueno, son elementos, digamos, inviolables con nombre y apellido, sobre los cuales se puede apostar, en todo caso, por su valor en el futuro, mientras que en muchos casos son bienes reproducibles con un costo tendiente a cero, como un JPG. Dale. Entonces eso hace que hoy en día una obra pueda producirse, autenticarse, firmarse, circular y consumirse todo en el contexto digital, ¿no? Es decir, hay opción de algunas obras que pueden vivir toda su vida en el contexto digital. Y eso, por supuesto, genera un impacto reflexivo y práctico en el arte en general. Entonces a mí me interesaba sobre todo plantear esta pregunta, ¿no? La pregunta por el arte, que es, bueno, ¿qué posibilidades de expansión estética o artística en la experiencia brinda el medio criptográfico, brinda la aparición del NFT, más allá de la autenticación o la circulación? Es decir, de lo que más hablamos cuando hablamos de NFTs es de circulación. A mí me gustaría también hablar de la experiencia de esa obra, es decir, qué pasa con la experiencia. Por eso creo que ahí Jazmín va a tener algo que decir. Entonces, ¿cómo transforman los nuevos soportes a la experiencia, digamos, estética, artística? Y también pensar, bueno, cuáles son las consecuencias éticas, digamos, también del uso de esta tecnología, incluso en arte. Digo, hay obras que franquean, por cuestiones automatizadas, que franquean cuestiones que éticamente a un artista por ahí no se le permitirían. Bueno, corto acá, después qué cosa. Seguimos. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Retomo porque, bueno, tener la posibilidad de contar con Hernán, con Sid y con Jazmín es principalmente el intercambio que se pueda dar entre ellos, entre ellas, por lo cual les apunto la pregunta sobre si queremos un mundo no intermediario o no intermediado. Este hiato entre el efecto de producción ampliada y lo que dabas como síntoma de una circulación un poco más concentrada. Pensar en las poéticas, y ahí sí, digamos, el vínculo más estrecho con el arte, y esta experiencia un poco más desordenada de esa web más primitiva, y este principio también más regulador, yo digo como homologable, que da el NFT, ¿no? Digamos, esta certificación para ver si efectivamente queremos como una circulación tan regulada. Bueno, y le damos la palabra entonces a Jazmín. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Bueno, gracias Jimena por la invitación, a Arteba, Amalia, y también un placer, Hernán, compartir. Bueno, con Sid también, pero bueno, con Hernán teníamos un encuentro ahí pendiente. Bueno, la verdad es que realmente agradezco la oportunidad de tener este espacio para conversar sobre, antes que de los NFTs, y de esto se va a tratar mi presentación, de las convergencias entre el arte y las tecnologías en el contexto de Arteba. Y creo en este sentido, por eso en vez de elegir el... ¡Ay, sería buenísimo! Sí, gracias, me voy a quedar con tortícolis. Gracias. No, por eso elegí este título, ¿no? Que es en realidad el título del evento, de todo el ciclo, no el título del encuentro particular de hoy, Arte y Cultura Digital Explorando el Abismo. Me parece que el término abismo no pudo haber sido mejor elegido, porque realmente Le damos el crédito a Lucrecia Palacios. Ah, bien, bien. Sí, sí. Porque... Le dimos vuelta. Perdón. No, porque durante mucho tiempo, ¿no? Yo empecé a vincularme con el universo del arte y la tecnología en el año 2004, 2005. De todas las ediciones de Arteba, creo que esta es casi la primera donde veo que arte y tecnología hizo su aparición de lleno. Por supuesto que ha habido otras ediciones, ¿no? Con algunos proyectos, pero ocupando un lugar tan protagónico es sin dudas la primera. Y históricamente, ¿no? Es decir, las convergencias del arte y la tecnología, el circuito del arte y la tecnología tendió a discurrir por un camino bastante separado con respecto al circuito del arte contemporáneo hegemónico. Esto, aclaro, no es una idea mía, sino que hay muchos estudios, digamos, de críticos, de historiadores del arte en el mundo que se han dedicado a estudiar el modo en que estos circuitos han tendido a discurrir por
por caminos separados. Y entonces creo que ante bueno, en este sentido sí, creo que la pandemia en gran medida lo impulsó, ¿no? Y ante este momento de boom de los NFTs, bueno, no solamente en Arteba, sino bueno, en el circuito del arte contemporáneo, bueno, se viene despertando como un interés muy fuerte, ¿no? Para pensar los NFTs en su conjunto. Me pone muy contenta, quiero decir esto, porque... tengo el aparatito ahí para ir pasando. Me lo olvidé, gracias, creo que es así. Porque, bueno, es evidente, ¿no? Que arte y tecnología... ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿El de la derecha? Hablando de tecnología. No, claro, sí, no tienes... Perfecto, gracias. Es evidente, ¿no? El lugar que arte y tecnología viene teniendo la feria. Voy a tomar solo algunos ejemplos rápidos. Por ejemplo, el caso de Rodolfo Márquez, ¿no? Donde hay una referencia no solamente digamos, a la estética del videojuego en su conjunto, ¿no? A través de, digamos, la experimentación con materialidades, ya que estamos hablando de esto, materialidades más o menos tradicionales, me refiero a las obras que están colgadas en la pared, como también, bueno, la presencia de la tecnología, ¿no? La tecnología a partir del lenguaje del videojuego. El video sí, hace rato que ya está presente en el arte contemporáneo, también lo está en esta feria, con mucha intensidad, con mucha fuerza. Bueno, en otros casos, el stand que está curado por Lolo Ilauti, donde, bueno, por ejemplo, Persona, Liv Schulman, fue adquirida por el Museo Castagnino y Macro, es decir, que viene teniendo una circulación, ¿no? En el universo del arte contemporáneo. Bueno, ya que estamos hablando de Lolo Ilauti, habrán visto también esta obra en barro, ¿no? Si no me equivoco. Donde se pone en tensión, precisamente, en juego, en tensión, ¿no? La actividad artística tradicional, en este caso vinculada a la pintura, ¿no? Y el marco que jerarquiza también al objeto cuadro, y lo que pasa en el interior, que en realidad, bueno, precisamente, ¿no? Se trata de un video, casi de una performance también, ¿no? Casi tal vez ahí como en los límites entre el video, la pintura y la performance, porque hay como un carácter performático. Están los artistas haciendo lo suyo, digamos, ¿no? Y de eso se trata la obra. Acá está Belén, no sabía que ibas a estar, así que Belén Romero Bunset, Tecne Nature, habrán visto el programa de performance de la Fundación Williams. Esta obra que bueno, se vincula con el campo de la realidad aumentada, ¿no? Un territorio que, hablando de estas incursiones escasas en el campo del arte y la tecnología, no ha sido frecuente en estos contextos. Y además, bueno, la relación precisamente con los NFTs, ¿no? Con el universo del criptoarte, porque estas figuras, ¿no? Estos cuerpos que aparecen proyectadas son, digamos, también se tokenizan, ¿no? Entonces, tanto los cuerpos como también la propia performance pueden ser pensadas y pueden ser concebidas como NFTs, ¿no? Entonces, la obra existe en un espacio de exhibición, pero también existe justamente en la blockchain, ¿no? Ya que estábamos hablando de eso. Y hablando de los NFTs y las relaciones del NFT con otras prácticas artístico-tecnológicas, bueno, creo que también una de las cuestiones muy interesantes que se están dando en esta feria tiene que ver con este espacio de Aura BTV. Posiblemente lo hayan visto, ¿no? Esta pieza y otras piezas de Franco Paliov, que es un artista que en realidad es ingeniero nuclear también, que vive en Berlín. Y bueno, presenta diferentes obras a través de todo el soporte proporcionado por Aura BTV, o sea, Aura, que es una plataforma vinculada, ¿no? al campo de los NFTs, y BTV, que es una iniciativa que surge precisamente con la intención de poder dar un soporte y un acompañamiento material, físico, tecnológico para exhibir y hacer circular obras que si no, digamos que de otra forma solamente existirían en el universo virtual, ¿no? Y este es un buen ejemplo porque, bueno, esta es una de las piezas que pueden encontrar ahí, este conjunto de videos que al mismo tiempo, bueno, ponen en primer plano a un personaje que viene trabajando Franco en el campo también del videojuego. Y si, bueno, me faltó una parte de abajo de la foto, está cortada, pero en la parte de abajo también, bueno, y en el medio hay como un dispositivo robótico, ¿no? Es decir, esta es la plasmación, digamos, material, física que propone el equipo de Aura BTV para estas piezas que, bueno, también pueden existir digamos, en
en el universo virtual si nos referimos a los NFTs. Y por otra parte, digamos, no solamente es una de las primeras apariciones una de las primeras, ¿no?, apariciones del criptoarte en la feria, sino también del arte robótico, o casualidad, ¿no? A través de la materialización de esta pieza y la inclusión de la robótica, es interesante ver cómo en un proyecto como este, de repente, bueno, hay una pieza robótica. Yo me acerqué al stand, en realidad, sin saber lo que había. Primero, pensando que había una obra robótica exhibida en Arteba, y eso me había llamado la atención. Bueno, luego conozco a Francisco Galán, que es uno de los artistas y realizadores que viene llevando adelante el proyecto. Bueno, y ahí me contó un poco más. Hago este recorrido, perdón, tengo la costumbre de enfocar el proyecto, precisamente para llegar a esto, ¿no? Bueno, en realidad no para llegar a esto. Esta imagen es como un puente con una cuestión que me gustaría enseguida plantear más allá. Nos encontramos ante este universo de los NFTs. No quiero ser reiterativa porque tanto Sid como Hernán ya han compartido algunas ideas al respecto, y bueno, y también vienen seguramente muchos de ustedes participando, ¿no?, de este ciclo donde varias de estas cuestiones ya se han discutido, pero estas obras digitales únicas que están registradas, ¿no?, en la cadena de bloques participan en realidad de un ecosistema, ¿no?, de un ecosistema mucho más amplio, que es este ecosistema del criptoarte, integrado por obras, pero también por artistas, por estas plataformas de circulación y de comercialización de los NFTs, coleccionistas, ideas, ¿no?, discusiones, debates, agentes que forman parte del mercado del arte, la academia también, porque dentro de la academia de forma un poco tangencial también viene intentando pensar todo esto. Yo creo que esto viene en realidad despertando más interés dentro del terreno del mercado del arte que de la academia aún, pero ya se vienen sintiendo también como algunos intereses. Bueno, este ecosistema integrado por plataformas como SuperRare, entre tantas otras, ¿no? Artistas, bueno, quizás esta es una de las imágenes más icónicas, ¿no? Al comienzo de 2021, la obra de Beeple, en realidad Mike Winkelmann, que se transformó en el primer artista cuya obra de criptoarte fue subastada por Christie's, ¿no?, en casi 70 millones de dólares, lo cual lo transformó, creo que en el tercero o en el cuarto artista más cotizado del mundo en ese momento, Jeff Koons, Hockney, tal vez. Y no me acuerdo si alguien más o si ya él venía en el tercer puesto. Y esta constelación de artistas, de prácticas, este ecosistema en realidad que venía mencionando, da lugar a diferentes clases de obras, ¿no? Tenemos obras que solamente existen en plataformas determinadas. Saben que cada una de las plataformas también tiene sus propias características, sus especificidades. Esta es una plataforma que se llama Async. Es una plataforma creada en el 2020 que tiene, no sé si la conocen, tiene la particularidad de que se le permite de repente a los coleccionistas que puedan ir haciendo cambios en esos NFTs en función, digamos, que puedan ir haciendo obras un poco, en algún punto tailor-made, ¿no?, en función de sus propios deseos o decisiones, pero en algunos casos las obras cambian de forma autónoma, bueno, como si fuera una pieza generativa, ¿no?, donde hay un algoritmo que toma las decisiones. Acá no se trata en realidad de un algoritmo, pero bueno, sí la obra se va autogenerando. Este es un ejemplo de una obra de Matt Kane, Right Place, Right Time, una obra que, bueno, donde las diferentes capas de la pieza están sincronizadas con el valor del Bitcoin en las 24 horas previas. Entonces la obra, hay diferentes características asociadas a cada una de estas capas y a estos valores volátiles, y entonces la obra permanentemente se va transformando, ¿no? Entonces uno compra ese NFT, está comprando una pieza que va a estar permanentemente transformándose independientemente de la decisión del artista, independientemente también de la decisión del propio coleccionista o del público, ¿no? Depende de la volatilidad del mercado. Otros casos de obras que también participan del mundo del criptoarte tiene que ver con estas obras que circulan, digamos, que son obras que se inscriben en el universo cripto, pero que al mismo tiempo han participado o pueden participar, ¿por qué no?, de muestras en espacios físicos, ¿no?, más allá de la virtualidad. Este es un ejemplo del año pasado, la muestra Riesgo País en la Galería Newton en Nueva York, que fue una exposición organizada por CryptoArg,
imagino que la conocen, ¿no? Esta asociación, ¿no?, de Argentina, diferentes artistas que en el contexto local vienen trabajando con criptoarte. Sí, Merlina Hernani fue la curadora, ¿no?, de la muestra. Bueno, hay varios artistas también como Factor, por ejemplo, o digo Factor porque es un ejemplo de un artista que tampoco se ciñe al campo del criptoarte, ¿no? Él viene trabajando en el ámbito del arte sonoro y también ha incursionado en estas prácticas, pero como ven, los NFT fueron presentados en estas pantallas con a la derecha una cédula, como una cédula más o menos tradicional de un espacio de exhibición, con un código QR, con alguna información, el título del artista, de la pieza y una síntesis, ¿no?, descriptiva de la obra, ¿no? Entonces tenemos acá no solamente las obras que veíamos recién, que existen en las plataformas y se comercializan en las plataformas, sino otro tipo de manifestación que tiene que ver con estas obras que de repente tienen una bajada específica en un espacio de exhibición fuera de la virtualidad. Y un tercer grupo, que también lo podríamos sumar en este ecosistema, un tercer grupo de obras, aunque a ciencia cierta digamos que no son obras de NFTs, sino que son proyectos que tienen que ver con la historia, digamos, con el campo del arte tecnológico y que se vinculan con los NFTs, pero en realidad desde un punto de vista temático, ¿no? O sea, son obras que no existen en la blockchain, porque no son NFTs, no forman parte del universo del criptoarte, pero cuya temática sí aborda de lleno el fenómeno. Este es el caso de un artista que se llama Ben Grosser, un artista de Estados Unidos, si no me equivoco, trabaja en la Universidad de Illinois. Y él tiene, este es solamente un ejemplo, ¿no? Esta serie de piezas que se llaman Tokenize This del 2021, que en realidad es una obra que podría ser leída en el contexto más vinculado con el net art, quizá, ¿no? Y lo que él hace es crear esta plataforma. Pueden entrar después a la página si ponen Tokenize This, Ben Grosser, les va a aparecer como primer link. Es una plataforma que el artista crea, en realidad concebida, dice él, como una plataforma de resistencia y de carácter crítico, donde de alguna manera aparece esta cuestión del carácter único, ¿no?, que es tan central para los NFTs, la idea de lo único, lo irrepetible, ¿no?, en términos de Benjamin, lo aurático, ¿no?, esa manifestación irrepetible de una lejanía. Pero en este caso, ese objeto único es un código, que es el código al mismo tiempo que es el código que funciona como identificación, ¿no?, también de los NFTs para las transacciones, este código alfanumérico de creo que alrededor de 60 y pico de dígitos. Y en este caso, entonces, es una obra de NetArt. Ven a la derecha, si uno entra a la página tokenizethis.link, bueno, y depende de cada caso, la obra es ese código que se genera en el momento con un gradiente de color específico, pero si vos querés volver a entrar, o sea, querés actualizar, digamos, la página, te aparece el error 404, ¿no? Es decir, la página que no fue encontrada. Entonces, precisamente lo que hace el artista es plasmar como una crítica, ¿no?, hacia esta, bueno, desde su perspectiva, una cierta frivolidad artística que está implicada en el universo de los NFTs. Lo estoy simplificando y generalizando, pero entonces en este caso es todo lo contrario a lo que sucede con el NFT, donde, bueno, una vez que la obra está validada, está inscrita, está registrada en la cadena de bloques, podés acceder a la obra, el dueño, ¿no?, o la dueña puede acceder a esa obra todas las veces que quiera. En este caso es todo lo contrario, ¿no? La obra es única, pero es totalmente efímera, ¿no?, y desaparece en la medida, digamos, apenas es creada. Bueno, todo esto hace aparecer algunas preguntas. Estas son algunas de las preguntas que me había pasado Jimena también para contarme cuando estaban pensando el ciclo, ¿no?, por dónde iba la propuesta, si es que realmente el universo del criptoarte supone un nuevo paradigma de la cultura digital, si es que podemos pensar que de alguna manera estas obras restituyen ese carácter único, original e irrepetible de la obra de arte, ¿no? Recién hablábamos de la noción de aura. Si es que podemos pensar que los NFTs ponen en jaque la materialidad, la histórica materialidad física, ¿no?, de la obra de arte, como decía Jimena, entre comillas, tradicional. Si podemos pensar también que los NFTs entrañan como una alternativa ante el problema de la obsolescencia tecnológica que, por ejemplo, hizo que el NetArt en pocos años quedara, digamos, desapareciera por completo. Ahora vamos a ver algún ejemplo rápido. En este caso, bueno, pareciera que la obsolescencia tecnológica ya no es un problema, ¿no?, porque la obra está, digamos, inscrita, está registrada justamente en la cadena de bloques.
Bueno, y en definitiva entonces es que los NFTs nos dan la posibilidad finalmente de lograr que la obra tecnológica se inserte, ¿no? Ingrese al mercado del arte. De hecho, hay muchos artistas que hace años vienen trabajando en el mundo del arte tecnológico, nunca pudieron vender sus obras, nunca vivieron del arte, vivían programando obras para poder, obras o no, vivían trabajando como programadores, por ejemplo, de empresas para poder llegar a fin de mes y de repente tienen la posibilidad de vivir con sus obras e incluso vivir bien, ¿no? Bueno, paso acá. Mi propuesta, digamos, o lo que quería compartir con ustedes, ¿no? En esta ocasión, y voy a hacerlo muy, muy breve para no tomar mucho más tiempo, tiene que ver con invitar, vuelvo un segundito atrás, perdón, quiero ir para atrás y estoy spoileando todo lo que viene. Bueno, no sé cómo volver para atrás ahora. Empiezo todo de vuelta. Ahí va. No. Bueno, mientras... ahí está. Gracias. Quería volver a las preguntas. Gracias, perdón. Muchas gracias. No, quería volver a las preguntas, ¿no? Porque justamente mi propuesta es esta invitación a pensar que muchas de estas preguntas, tal vez sobre todo la pregunta relativa a las transgresiones en la materialidad física, y las tensiones, ¿no?, entre la obra reproductible y la obra original, única y repetible, no son preguntas que están apareciendo ahora con los NFTs, digamos, no son preguntas que han surgido en los últimos años, sino que son preguntas que están presentes en el ámbito del arte tecnológico hace mucho, mucho tiempo. Muchas de estas preguntas, de estas inquietudes, por lo menos desde mediados del siglo pasado, desde el momento en que aparecieron las primeras muestras de arte por computadora en el mundo, que son de los años 60. En Argentina la primera muestra de arte cibernético fue en 1969, en el CAIC, una muestra organizada por Jorge Glusberg que se llamó Arte y Cibernética. Y entonces me parece que puede ser muy interesante imbricar, ¿no?, la historia del criptoarte en Argentina y en el mundo, entrelazar esa historia con la historia del arte tecnológico, ¿no?, cuyas obras en muchos casos ya vienen poniendo sobre la mesa algunas de estas preguntas hace un cierto tiempo. Bueno, no voy a ir a Solewit, pero sí, por ejemplo, el caso del NetArt, ¿no? Recién decíamos, bueno, el NetArt, no sé si conocen obras del NetArt. El NetArt es un conjunto de prácticas que aparecieron en Argentina y en el mundo en los años 90, justamente en el contexto del boom digital. Eran obras que fueron desarrolladas en y para Internet, es decir, que las obras existían justamente en la web, ingresando a una página web y el público, en realidad el usuario, podría ir navegando por esa obra. Es decir, que eran obras que existían enteramente en el universo digital, lo mismo que está sucediendo ahora con los NFTs, obviamente no en la cadena de bloques. El gran problema de esto fue que las obras en poco tiempo quedaron obsoletas por el cambio de formatos, de soportes, lenguajes, etc. Y recientemente, bueno, hay como toda una movida de recuperación de estas obras, ¿no?, de reconstrucción de estas piezas. Este es el caso de Mariela Gerey, y esta es la primera obra de NetArt que se hizo en Argentina a fines de los 90. Se llama Epitelia. Hoy, durante mucho tiempo, no se podía navegar, pero bueno, recientemente fue reconstruida por Brian McKern, otro pionero del NetArt en el mundo. Es un artista uruguayo que desarrolló este emulador, ¿no?, que permite poder reconstruir esa experiencia de navegación. Entonces, miren qué interesante, ¿no? Pensaba, el caso del NetArt nos pone, ¿no?, ante estas transgresiones ya hace rato, ¿no?, ante la materialidad física de las obras, lo mismo que estábamos pensando recién con los NFTs, y al mismo tiempo pone también de relieve estas tensiones o estas fricciones entre la noción de copia y la noción de original, ¿no? Porque acá también nos encontramos con una obra que es una obra única y que, digamos, tuvo que ser reconstruida porque de modo contrario, bueno, se había desvanecido por completo, ¿no? Entonces nos encontramos de vuelta con esta necesidad de pensar en la noción de obra digital aún en el terreno del arte digital, no criptoarte, ¿no?, sino previo al desarrollo del
del criptoarte. Lo mismo, estas transgresiones hacia la materialidad física de la obra. Si recorremos la historia del arte digital, nos encontramos las primeras cuevas de realidad virtual que son desarrolladas en este mismo contexto al que se refería Hernán, ¿no? A principios de los años 90, estas cuevas de realidad virtual con proyecciones en paredes, en el piso, en el techo, donde el público se metía e empezaba a interactuar con joystick, con gafas, con cascos, con guantes de realidad virtual, los primeros dispositivos concebidos como estas interfaces, ¿no? para la interacción, y acá también, ¿no? se pone de relieve estos cuestionamientos, ¿no? a la materialidad física de la obra. Y además se pone de relieve que esta obra, concebida como una realidad virtual, esa realidad virtual proclama o autoproclama una autonomía también con respecto a la realidad física, ¿no? Que es lo que Hernán también sugería recién en relación con los NFTs, ¿no? Es decir, son piezas que borran estas tensiones entre lo físico y lo virtual, o entre lo real y lo virtual. Bueno, estos borramientos o estas tentativas de echar por tierra estas fronteras ya las encontramos desde los 90 con fuerza, pero también con algunos antecedentes. Bueno, lo mismo, otras piezas, ¿no? Por ejemplo, Marcos Novak dirige hace muchos años el TransLab de la Universidad de California en Santa Bárbara, y hace muchos años ya, bueno, varios años, viene investigando la creación de estos entornos sensoriales inmersivos, que como ven son piezas digitales, entonces podríamos pensar que se pueden reproducir sin ningún inconveniente, y en realidad no, porque estos entornos digitales desarrollados en el TransLab van siendo desarrollados en tiempo real a partir de la interacción del público, porque el público se coloca un casco de electroencefalografía y en función de sus ondas cerebrales, las imágenes y los sonidos van siendo modificados en tiempo real. Entonces, de vuelta, ¿no? Tenemos una obra que aparentemente, por ser digital, puede ser reproducida, pero por otra parte, eso no es así, porque esas características formales, morfológicas, sonoras, etcétera, de la pieza se van generando en tiempo real en función de ese carácter único e irrepetible, que en este caso no es un NFT, sino que es el sujeto que interactúa, ¿no? La persona. Bueno, y sí, para terminar, otros dos ejemplos de dos exposiciones que estoy curando en este momento. Esta es una muestra que se llama Dislocaciones, Ejercicios de Recomposición, que está en el segundo piso de la Fundación Andriani. Y ahora, para terminar, les muestro otro caso, donde también me parece que son dos obras. Esta es una de las obras que integran la curaduría, pero que de vuelta, ¿no? Nos ponen... nos hacen encontrarnos con algunas preguntas que no son privativas del universo, creo, del criptoarte, y en todo caso podemos pensar en qué se diferencian esas preguntas, y eso sí puede ser también interesante. Esta es una obra que se llama Hidrontes, de Joaquina Salgado y Nina Corti, que son dos artistas argentines. Hidrontes es una obra que desarrollaron especialmente para esta muestra de Andriani. Y lo que crearon es esta instalación audiovisual concebida como una ficción especulativa de estos seres acuáticos que desembarcan en tierras abandonadas como para volver a poner vida vegetal, ¿no? Para volver a estimular la vida vegetal. Y en definitiva la obra surge a partir de esta convergencia de diferentes medios y soportes y lenguajes y formatos. Nina viene del ámbito del arte sonoro y Joaquina del campo de lo visual, es una increíble modeladora 3D. Y bueno, y también se desempeña como artista en el universo del criptoarte también. Y en este caso lo que hacen es, bueno, como les decía, crear esta ficción a partir de estas dos pantallas que están conectadas con una tercera pantalla que no salió en la imagen, pero que es una pantalla desarrollada artesanalmente por ellos. Y además están estas guardianas, que son estas luces que se ven, esta luz que se ve al fondo, que también es como un tejido de ramas, ¿no? Que pone de vuelta en relación las materialidades físicas, podríamos decir, tangibles e intangibles, ¿no? Entonces, de nuevo, el carácter repetible, ¿no? Y reproductible de lo digital convive con el carácter original, que en este caso por ahí está encarnado por esas
esas partes de la obra materiales en el sentido de materialidades tangibles, ¿no? En ese encuentro de la imagen digital y la imagen física, la materialidad física, emerge algo nuevo. Y para terminar, una obra de una artista brasileña que se llama Mari Nagem, esta obra es Cordiais. Esta obra está exhibida en esta muestra, que es la muestra que ahora estoy curando en Berlín, que se llama Planetary Atoll Connecting Latin American Dots, que es una muestra dedicada al arte digital latinoamericano. De vuelta me pasó, perdón, quiero volver para atrás y no puedo con el aparatito, perdón. Y Mari Nagem es una artista que, bueno, lo que hace es, en este caso, ella viene trabajando investigando, ¿no?, el campo de la vida artificial y de las tecnologías de la vigilancia. Me parecía que estaba bien terminar con esta obra teniendo en cuenta el tema de este encuentro. Y lo que hace es partir de retratos de mujeres brasileñas que integran el acervo de un museo en Brasil, y trabaja con un algoritmo de reconocimiento facial que permite identificar los niveles de alegría, tristeza, enojo, etcétera, ¿no? Diferentes emociones en esos rostros. Y después se pregunta cómo puedo hacer, justamente, y ahí me acordaba de Aura BTV, ¿no? En algún punto la misma pregunta, ¿cómo puedo hacer para proporcionar a esta obra de una cierta materialidad, ¿no?, de un cierto carácter tangible? Que ha sido históricamente una preocupación antes del criptoarte, ¿no? Las galerías de arte tecnológico, ¿cómo puedo adaptar estas piezas a alguna clase de objeto que se pueda vender, que se pueda tocar, que se pueda comercializar, en el sentido que es un objeto tangible, ¿no? Bueno, ahora el universo del criptoarte transformó un poco la situación, y entonces lo que ella hace es traducir esos datos a esos rectángulos de color que ven abajo, que lo que hacen es recodificar los datos emocionales a partir de una cierta escala cromática que ella define, ¿no? Digo, en relación con el capitalismo de datos, el capitalismo de vigilancia que gobierna nuestros cuerpos físicos, pero también nuestros cuerpos digitales. Un poco va por ahí su investigación. Entonces, bueno, nada, para terminar, creo que el objetivo de estas ideas era compartir con ustedes, yo creo que la importancia o por ahí el valor también, ¿no?, de poder identificar estas convergencias entre la historia de los NFTs, la historia del criptoarte y la historia de los cruces entre el arte y la tecnología. Yo soy una militante, quienes me conocen, de poder entrelazar, ¿no?, la historia del arte tecnológico con la escena del arte contemporáneo dominante, con la historia del arte contemporáneo que durante mucho tiempo no tendió a incluir esas prácticas en sus relatos, y lo mismo al revés, ¿no? Entonces, la importancia de promover una historia unificada, y creo que esto puede no solamente tener o proporcionar a las reflexiones que estamos haciendo hoy en día sobre el criptoarte una mirada más profunda, más amplia, ¿no? O sea, una mirada como un poco más densa tal vez sobre el fenómeno cripto, sino también quizá en el ámbito, ya que estamos hablando de las economías del arte, en el ámbito de las galerías también poder promover la incursión de otra clase de obras, ¿no? Otra clase de prácticas que cruzan el arte y la tecnología, pero también más allá del campo específico del criptoarte. Bueno, para seguir pensando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Increíble. No, pensaba algo que estuvo ausente en sus presentaciones, y es la pandemia, el efecto pandémico, ¿no? No, ya, pero pensaba si no hay algo de este interés que estás detectando que permite establecer estas genealogías y entonces como estas interseccionalidades, si no tiene algo que ver con esa experiencia de encierro y de virtualización de la vida. Yo ya les dejé las preguntas. Nada, lo sumamos a Sid en la pantalla grande. Y bueno, y me encantaría que podamos ustedes, conversar y hacer una especie de cierre, porque por otro lado nos queda poco tiempo, ¿no? ¿Sid, arrancás? Dale, Sid. Bueno, arranco. Tomé algunas notas y voy a ser muy breve en relación a las preguntas de Jimena, pero también a la intervención de
Hernán y de Jazmín, que han sido muy buenas. Voy a tocar primero el tema descentralización. El tema de descentralización, que es como una de las utopías más importantes que están aconteciendo en el mundo de los NFT, más que nada con la tecnología blockchain, es la emergencia del espíritu de la década de los 90, que sucedió al mismo tiempo con la Internet 1.0 o la Internet original. Es un tema muy de los divulgadores sostener que estos ecosistemas son descentralizados, incluso que la tecnología es descentralizada. Ahora bien, si uno analiza un caso concreto como el de Bitcoin, por ejemplo, ahí va a encontrar que si bien hay 10.000 nodos que actúan como auditores de las transacciones económicas, monetarias, todos usan el mismo software. Ahí ya hay una centralización. Ese software se llama Bitcoin Core. Si bien cualquiera puede minar, el proceso es tan intensivo que requiere un cierto tipo de hardware y chip muy específicos. Digamos, esta idea de que cualquiera con una placa de video y una serie de componentes también puede procesar cálculos matemáticos, también no es tan así. Es decir, se necesita mucha energía eléctrica, ya existe lo que se llama campos de minas, lo que lo hace no tan descentralizado. También la proporción de bloques minados son equivalentes a lo que se llama el poder de hashing, que tiene que ver con el hashing power de la red, y el 80% del poder hash es controlado por entidades chinas. Hay una estimación de Bitmain que produce hardware que mina 70%, 80% del total de los bloques en Bitcoin. La producción de hardware tampoco es descentralizada y el 90% del valor de Bitcoin es controlado por unos pocos. Ese es el primer tema para ya empezar a decir que tiene que ver con la descentralización. Pareciera que va a haber un futuro en el que toda esta emergencia y cantidad de plataformas y proyectos en un momento se va a reducir de la misma manera que lo que sucedió con la Internet 1.0. Segundo punto, el tema de los intermediarios, que calculo que es un tema que le interesa mucho a Hernán por su formación como politólogo. Es un tema que tiene que ver con el problema del orden social, es el problema hobbesiano por excelencia, ¿no? De esta idea de el conflicto entre dos personas. Siempre tiene esta idea de que hay un tercero que media, y esa es la teoría fundamental del Estado moderno, ¿no? Me parece que ese es un tema fundamental y que está en lo que se llama como el espíritu de la web 3.0, poder eliminar o prescindir de los intermediarios en diferentes formas de organización social, ya sea, digamos, hay proyectos que aún no funcionan, pero hay una especie de proyecto onda Uber sin tener a Uber en el medio, digamos, como que yo puedo realmente pedir un auto y está Hernán manejando, por ejemplo, por ahí, y Hernán me lleva, sin que yo le pida a una instancia terciaria como Uber que me permita ir al auto de Hernán. Es decir, ya hay proyectos que tratan de organizar la vida social sin los intermediarios. Esto lleva a un problema filosófico-político bastante importante en relación a cómo resolver el tema de la confianza y si realmente es un problema técnico o no. Ese es un tema muy complejo para debatir. El otro tema es el de la experiencia, ¿no? Esto ya voy a ser menos teórico y voy a ser más que nada personal. Tuve una etapa muy exploratoria de participar en conferencias, o sea, si bien participé en proyectos muy vinculados al arte contemporáneo, también me interesó mucho ir a esos mundos de NFT que están por fuera del arte contemporáneo, y lo que ahí noté es el tema de la experiencia. La experiencia es muy importante, por eso hay muchos congresos y muchos eventos, y es como muy parecido al mundo del arte contemporáneo, te encontrás siempre con la misma gente. He frecuentado músicos que tratan de producir NFTs, obras de artes musicales, colaborando con artistas, y se basa mucho en performance, en tocar en vivo y producir imágenes en tiempo real, y al mismo tiempo buscar que la imagen y la música, que incluso se está improvisando, pueda
mezclarse y mintearse al mismo tiempo, y que alguien del público no solamente está escuchando, sino que también puede ir y comprar la obra al mismo tiempo. Es decir, creo que el tema de la experiencia es un tema fundamental del mundo cripto, y también la cuestión de tratar de articular lo que es lo físico y lo material, ¿no? En el arte, es decir, todo lo que tiene que ver con la Internet de las cosas, e incluso con la robótica. Es decir, estuve colaborando en proyectos que tratan de construir puentes entre la producción digital y la producción material a través de robots. Y por último, creo, ya mezclé las notas, es, bueno, escuché la palabra arte tradicional que utilizaban mucho. Esa es una palabra que se utiliza mucho dentro de lo que es el mundo de los NFTs. Posicionar al arte contemporáneo como un mundo tradicional, y que no creo que es tan así. En ese punto me parece que hay desconexiones y hay conexiones, y muchas veces también hay una especie de ignorancia de la historia del arte desde aquellos sectores, porque el problema de la desmaterialización, que aquí lo estuvimos hablando, que es un tema muy nodal en el mundo cripto, esta idea de lo digital, lo no material, no solamente es un tema que se ha trabajado en la década de 60 con Mazzotta y el Grupo de Arte de los Medios, sino que también es un tema que, bueno, lo vimos con Lissiski, que por lo menos hice la referencia. Y también, si uno va a la época de Duchamp y ve con sus diálogos con Kupka, y también si uno ve algunas obras de Kandinsky, que investigaba la comunicación por wireless, la comunicación en el aire, y que era un tema muy de la época, el tema de la desmaterialización de la materia, y particularmente los artistas a principios del siglo XX, era un tema en que leían mucho a partir de las publicaciones de Gustave Le Bon, que es un teórico psicólogo social, de tendencias fascistas, pero que era un divulgador científico de la época, y era como una especie de bestseller que todos leían, y esos textos, ese libro, La desmaterialización de la materia, era un texto que sirvió mucho para los artistas, y que fue importante para el desarrollo del cubismo y del arte conceptual y el arte abstracto. Es decir, son temas... Dale. O Listo. hago una pausa Sí. porque me parece que Hernán quiere hablar y nos estamos quando sin tiempo. Bueno, Bueno, dale. era lo No, último, redondea, terminé. redondea. Sí, sí, sí. No, y acá también viaja Jazmín. Dale. No, era eso, justamente era lo último que iba a decir. Sí, en relación con lo que decía Sid, me parece importante también como desasociar lo digital a lo no material, es decir, lo digital no es sinónimo de no material, en todo caso, digamos, es da cuenta de la aparición de otras clases de materialidades, no sustentadas en materialidades tangibles, materialidades asibles, aprehensibles, ¿no? Pero de todas maneras, materialidades, así como el concepto, en el caso de, no sé, de Sol LeWitt, o la idea de desmaterialización en el caso de, creo que lo comentaba al principio, ¿no? De Lissitzky, en el caso de sí, el futuro del libro, bueno, y así tenemos como varios casos, ¿no? De aparición de otra clase de materialidades, no así inmaterialidades. Yo quería decir una cuestión justo Hernán, y en después relación con eso. pasamos Sí, al sí, sí. público. No, solo tocar la cuestión de lo inmaterial, la desmaterialización, me parece, claro, algo fundamental para seguir preguntando, digamos. Me parece que sí, lo que más vivimos es un cambio de materialidades que una desmaterialización, en el sentido que, por supuesto, todo arte digital, electrónico y sobre todo el NFT implica un gasto energético, eso no está puesto en la obra, es decir, no se ve en la obra como en una escultura, pero claramente es un tipo de materialidad que sostiene necesariamente a la obra, es decir, no hay información sin materia, no hay obra, por más digital o abstracta que sea, sin materia, pero también creo que cambia la materialidad en términos de código, es decir, hoy tal vez lo más material de algunas obras es su código, lo que se reproduce es un código y que eventualmente se hace visible, se hace tangible o interactuable, pero lo que persiste como obra, digamos, es un código. Claro, que no vemos directamente, que hay que saber relacionarse con eso para poder volverlo en acto, digamos.
Y solo una cosita más, digo, yo también me llama la atención que se apela mucho a lo tradicional como algo con lo que diferenciarse. Por ahí siento que se tiende a hablar de lo tradicional como un arte con canon, como si ahora efectivamente, digamos, hay un corrimiento cada vez mayor de lo que puede llamarse un canon. Pero también coinciden que esto probablemente se estabilice en algún momento y haya nuevas formas, nuevas formulaciones en relación a lo que funciona más o funciona menos en el universo virtual, electrónico, criptológico, etc. Nada más. Belén. Gracias. Yo quería hablar un poco de la centralización y de la descentralización. Es como que Bitcoin es más centralizado y después tenés niveles de descentralización según las blockchains que existen, porque existen un montón y cada día se crean más. Entonces hay niveles de descentralización. Cuando los gobiernos, por ejemplo China, dice no, Bitcoin está prohibido, bueno, ahí se va tratando de centralizar a Bitcoin. Pero bueno, hay muchos niveles, eso nada más, quería puntear nada más. Tenemos que cerrar por la hora, ¿sí? Sobre todo para no retrasar el auditorio. La verdad es que fue alucinante tenerles. Se habló menos de las economías y todos esos consumos un poco más, un poco más delirantes. Bueno, dale, acá tenemos una última pregunta. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Qué gusto poder preguntarles, es un honor. En vista de esto de que quizás la robótica va como a empezar a realizar estas cosas repetitivas que hacemos, ya se ve que pueden hacer alimentos, ya se ve como que mismo la educación puede darse con cuestiones más tecnológicas y demás. Bueno, en el arte se ve esto que estabas mencionando, que con parámetros puede generar obras, la misma máquina, o en sintetizadores, uno con tocar una tecla ya tiene un arpegio perfecto. Y mi pregunta es si creen que se va a revalorizar la cuestión del error humano en cuanto al arte, o qué rol tomaremos los humanos como programadores quizás, o simplemente como público. Por ahí la respuesta sobre los humanos va más por el lado de Hernán. Yo lo que puedo plantear es que hay muchos y muchas artistas que hace rato vienen explorando la cuestión del error, justamente. El error de la máquina, no pensar en la máquina como máquina no infalible, calculadora, sino la máquina sensible, ¿no? Humana en ese sentido, falible, dispuesta a equivocarse adrede, incluso. Hay como una larga tradición mismo en Latinoamérica de máquinas falibles o que ponen en jaque la concepción hegemónica de máquina, ¿no? Por ahí hay una diferencia entre lo tradicional y lo hegemónico en relación con el canon, ¿no? Lo que comentaba Hernán. Hola. No, yo por ahí simplemente agregaría que sí hay ya en música programas que introducen un nivel de imperfección porque el oído humano no se adapta por ejemplo, baterías perfectas. Son más difíciles de tragar. Entonces ya está incorporado un nivel de imperfección, digo como detalle, que haría la automatización. Digo, no creo que haya un límite por ese lado. Por ahí sí está bueno esta otra parte, más pensarlo desde la experiencia, de qué otras cosas puede aportar una experiencia de eso, que va a llegar a un momento de programación más perfecto, digamos. Bueno, ahora sí, cerramos. Bueno, fue un lujo, no realmente alucinante, ¿no? Así que gracias por estar.